y en nuestro encuentro sincrónico vamos a hablar acerca de la demanda. En el encuentro sincrónico anterior hablamos sobre la oferta, entonces los componentes de la demanda serán. Quisiera, por favor, que ustedes en el chat me escribieran cuáles son los componentes de la demanda de acuerdo a las lecturas que han hecho pues, sobre el material que hay en el curso, para que ustedes me escriban ahí cuáles son los componentes de la función de demanda. Escriban en el chat y ya a partir de lo que ustedes escriban, entonces pues arrancamos. Encontré lo que estaba buscando. Y voy acá, entonces escucho, venga, miramos qué dicen. No veo comentarios en el chat. No hay. Pantalla. Ventana acá. Entonces pregunto, ¿están viendo una diapositiva que dice demanda, pero no tiene datos? Sí, señora, ya sé. Bueno, entonces, vamos a, en honor al tiempo, vamos a empezar a explicar. La demanda depende del precio de mercado. Entonces, así como en la oferta, recuerden que les expliqué que en la oferta nosotros teníamos la variable precio, que es una variable exógena, es decir, es una variable que no depende del consumidor, sino que está en el mercado. No depende en forma directa porque, por supuesto, con nuestra interacción impactamos en la demanda. Pero realmente no es una variable que dependa, que nosotros podamos determinar en un tipo de mercado normal como en los que vivimos, de competencia monopolística, o bueno, si estamos en un mercado de monopolio o de oligopolio, no tendríamos cómo determinar esa demanda. Ese precio, perdón. Entonces, ese es el precio de mercado, el que me determina, pues, la cantidad demandada. Está el precio de los bienes relacionados. ¿Por qué es importante el precio de los bienes relacionados? Porque se clasifican en sustitutos y complementarios. Entonces, vamos a poner ejemplos. Un bien que recuerden que la teoría de la demanda es una teoría que busca establecer cuáles son los determinantes de la decisión de consumo de parte del consumidor. Por tanto, las cosas que se tienen en cuenta en esta función de demanda son esas variables que nosotros como consumidores vamos a tener en cuenta cuando vamos a consumir. Y como cada uno tiene gustos y preferencias diferentes, entonces lo que para una persona es un bien sustituto, para otra persona puede sencillamente ser un bien independiente, o sea, no tener una relación de sustitución. Entonces, un bien sustituto es aquel bien que sirve para satisfacer una necesidad. Son uno o varios, o sea, son más de dos bienes, pueden ser hasta 3, 4, que sirvan para satisfacer la misma necesidad y que el consumidor considere que son indiferentes entre ellos. Esa es como la característica más importante de la sustitución, que el consumidor considere que le da lo mismo consumir ese bien o consumir el otro. Voy a poner aquí mis ejemplos personales porque, como repito, para cada consumidor, pues son sustitutos. Entonces, pueden ser diferentes los bienes. En mi caso particular, yo considero que para mí es igual entre Coca-Cola y Pepsi, me da igual, me es indiferente entre la una y la otra. Por tanto, para mí serían sustitutos. Yo sé que para muchas personas de ustedes no lo son. Entonces, los invito a que hagamos un ejercicio en el chat y es que voten. Escriban, por favor, en ese chat si para ustedes esos dos bienes, Coca-Cola y Pepsi, que son conocidos, son sustitutos o no. Entonces, escriban ahí si son sustitutos. No, si no lo son, y enfrente del no pónganle ahí Coca-Cola o Pepsi, pónganle una C o una P para saber cuál es la preferencia. Por favor, escríbanlo en el chat. Entonces, hay un voto que dice no, prefiere la Coca-Cola. Listo. Otro voto. Bueno, vamos en el mismo voto. 1, 2, 3 de las personas que están aquí están diciendo que no son sustitutos y que prefieren la Coca-Cola. Vamos con 1, 2, 3, 4. O sea que para la única que va a ser sustituto es para mí. Bueno, eso también puede pasar. No, no.
Va ganando el que no son sustitutos y que prefieren la Coca-Cola. ¿Ven? Entonces, la teoría del consumidor, cuando estamos hablando desde el punto de vista de la demanda, tiene que tener en cuenta que para cada consumidor hay bienes que son sustitutos y hay bienes que definitivamente no lo son. Por ejemplo, para ustedes no son sustitutos la Coca-Cola y la Pepsi. No, si ustedes van a comprar o adquirir, si se tratara de la demanda de Coca-Cola, entonces ustedes no tendrían en consideración el precio de la Pepsi porque ni lo tendrían considerado porque para ustedes no son sustitutos, ¿ven? Pero si yo voy a comprar gaseosa, yo sí tendría en cuenta el precio de la Pepsi y como para mí es indiferente y son sustitutos, entonces si yo llego al supermercado y veo que la Pepsi está más barata que la Coca-Cola, pues lo que yo compraré será Pepsi, ¿sí? Entonces, por eso es que la variable de la que depende se llama precio de los bienes relacionados. Entonces, lo que tengo en cuenta primero es que sean sustitutos, que para mí sean indiferentes. Y una vez determino que son sustitutos y que para mí son indiferentes, entonces mi decisión de compra dependerá del precio de ese bien sustituto. Entonces, ahora, por favor, pongan ejemplos en el chat de bienes que para cada uno de ustedes sean sustitutos, cualquier tipo de bien, una cosa que les dé lo mismo una cosa que otra. No sé, de pronto alguien ponga chocolate y café, o no sé, los bienes que para ustedes son sustitutos. Pongan ahí dos bienes que consideren sustitutos en sus preferencias. Son dos para poder saber que uno sustituye el otro. Porfa, escríbanlos ahí en el chat para ver ejemplos. Papitas y chocolate. Servicios, claro, bienes o servicios. Cuando nosotros estamos hablando de bienes en este curso ya estaremos englobando la categoría y vamos a meter bienes y servicios. Azúcar y panela, también alguien los puede considerar sustitutos, cuajada y queso, mantequilla y margarina, el café y el chocolate, Uber y taxi o Transmilenio y pickup, bueno, también son sustitutos para quien los considere sustitutos, pan y galletas, entonces está claro el concepto de sustitutos. Entonces, ¿qué significa? Yo voy al supermercado a comprar mi mercado del mes o de las quincenas o como lo compren, y cuando llego allá y yo voy a comprar, tengo en la mente comprar, por ejemplo, galletas, y me doy cuenta que el precio de las galletas está muy caro, pero entonces hay un sustituto para mí que es el pan, y el pan está más barato, pues incluso está en promoción, pues entonces mi demanda de galletas va a disminuir. En el ejemplo, si yo estoy haciendo el mercado del mes, uno normalmente para el mes, depende con las personas que viva, pues compra más de una paca de galletas. Entonces, lo que haría uno es sustituir ahí una cantidad del bien. Lo puede sustituir total, por ejemplo, que no compre galletas, sino que solo compre pan, o lo puede sustituir parcial, una cantidad que disminuye por comprar la otra. Pañitos y papel higiénico, salchichas y chorizo. Listo. Paren los ejemplos ahí. Esos son los bienes sustitutos. ¿Listo? Ahora, los otros bienes que tengo que tener en cuenta son los bienes complementarios. Entonces, un bien complementario es un bien que se utiliza al tiempo con otro para satisfacer una necesidad. No necesariamente pueden ser de la misma naturaleza, es decir, si por ejemplo yo quiero tomar café con leche, entonces yo voy a mezclar el café y voy a mezclar la leche. No son de la misma naturaleza en cuanto a que el café es un producto agrícola, mientras que la leche es un producto que sale del ganado. Entonces, finalmente, vienen de distintas naturalezas. El café nosotros lo consumimos o lo procesamos cuando ya está procesado, queda en grano, molido, como sea, pero queda en grano o en polvo, mientras que la leche será líquida o también se puede consumir en polvo. Entonces, realmente ahí no importa si sus características físicas son similares, no importa si son de la misma naturaleza u origen, lo único que importa es el uso que le da el consumidor. Entonces, ese consumidor adquiere los dos bienes para poderlos consumir al tiempo. Ejemplo, el café con leche. Ejemplo, los hombres que en mi concepto todavía tienen el muy buen gusto de vestirse con corbata, entonces les gusta usar la camisa de cuello corbata con corbata. No se pueden poner una camisa sola como también está pues ahorita en la moda. Entonces, digamos que son bienes que para él, para esa persona, se complementan. Entonces, si va a comprar camisas, pues compra corbatas que combinen con esas camisas porque así las usa. O las mujeres que
también todavía usan vestidos con tacones o pantalones con tacones y que además tienen la costumbre de usar los tacones combinados con el bolso, si usan bolso. Entonces, en ese orden de ideas, estas personas pues van a buscar que les combine y podrían comprar las cosas por separado, pero su gusto, su preferencia es combinar esos artículos. Entonces ahora, o lo que uno podría decir, el vehículo con el combustible. Cuando me refiero al combustible podría ser la gasolina o el gas, depende, o eléctrico en este momento, pero se complementan para prestar la necesidad del transporte. Entonces ahora, por favor, empiecen a poner ejemplos en el chat de bienes que para ustedes son complementarios. Champú y acondicionador, sí. Cepillo de dientes y crema dental, claro. ¿Ahí hay menos ejemplos o qué? Por ejemplo, las redes sociales y el Internet. Si uno no tiene la conectividad y el Internet, si uno no tiene Internet, pues se fregó. No puede meterse ahí. Café y azúcar, medias y zapatos, celular y cargador. Ah, sí, por cierto, mi cargador no sé dónde lo dejé. Estaba en biblioteca, lo embolaté y ahora estoy pensando que lo hice, pero bueno. Anillos y collares, listo. Automóvil y gasolina, carro y gasolina, cereales y leche, listo. Bueno, está claro entonces el concepto de matrícula y materiales. Sí, bueno, sí, ese está bueno el aporte, listo. Entonces, esos son los dos tipos de bienes. Ahora, que un bien sea sustituto o que un bien sea complementario no le quita que sea un bien económico. Recordemos que nosotros tenemos los bienes económicos y los bienes libres. Los bienes económicos son los que tienen un precio y por tanto se pueden comercializar, y los bienes libres pues son aquellos bienes que no tienen precio y que pues estarán como en la naturaleza, ¿no? Nosotros nos ocupamos de satisfacer las necesidades que se pueden satisfacer con bienes económicos. Dentro de los bienes económicos, pues ya hay toda una clasificación. Entonces yo puedo tener bienes que sean perecederos, que sean no perecederos, bienes tangibles, bienes intangibles, bienes de consumo, bienes que son solamente para servicio, bienes intermedios, que son los que actúan en la producción, bienes primarios, secundarios y terciarios, de acuerdo a la etapa o al sector de la economía que pertenezcan. Entonces ya viene toda una clasificación. Entonces, que los bienes sean sustitutos o complementarios no significa que no se puedan clasificar en otras categorías. Lo que sucede es que estas dos categorías de sustitutos o complementarios solo aplican cuando yo estoy en el contexto de la función de demanda buscando determinar cuáles son las razones de mi consumo y dentro de esas razones de consumo, cuál es la variable que impacta en mi demanda, en este caso el precio de los bienes relacionados. ¿Qué sucede? Que luego de nosotros vamos a ver que hay un concepto que se llama elasticidad. La elasticidad es poder identificar cuál es el impacto que tiene una variable cuando cambia en otra. Entonces, por ejemplo, yo con elasticidad voy a medir cuál es el impacto que tiene en la cantidad demandada el cambio de precio. Pero yo les pongo como un cosito acá. Entonces, yo puedo medir elasticidad precio de la demanda cuando yo quiero determinar qué pasa con la cantidad demandada cada vez que el precio cambia. Entonces, cambio esta variable, ¿qué impacto tiene sobre esta? Yo puedo medir elasticidad cruzada, que es la de estos bienes, o elasticidad de los bienes relacionados, cuando mido qué pasa con la cantidad demandada de un bien si cambia el precio de otro. ¿Sí? Entonces, estos bienes sustitutos o complementarios existen en la vida real, ustedes me dieron ejemplos, y su clasificación está dada en función de la demanda para poder identificar la elasticidad, es decir, el impacto que tiene en la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien con el que está relacionado. Si su relación es de sustitución o de complementariedad, igual va a tener un impacto. Ejemplos. A mí, bueno, es a mi hijo al que le gusta eso, pero yo lo heredé de él. Es decir, esa maña me la adquirí después de vieja. Él le encanta, toda la vida le ha encantado el cereal con yogur. No se lo comía de otra manera, con leche, con lo que fuera. Cereal con yogur. Entonces,
pues yo le adquirí la maña porque ahora ya no consumo sino cereal con yogur. Entonces, para mí son complementarios. Entonces, si yo llego al supermercado a comprar pues mi mercadito normal, yo paso por, depende de cómo esté el orden del almacén. Si me encuentro primero el cereal, pues yo compro mi cajita de cereal o mi paquete de cereal, bueno, en fin, lo compro y lo echo ahí. Y luego ya me paso por las neveras y encuentro los yogures. Y supongamos que el yogur está en promoción y entonces ahora yo puedo llevar 2 por el precio de 1. En realidad, en mi consumo oficial, yo no consumo yogur, sino con cereal, no lo consumo solo, no me gusta solo. Entonces, significa que si el yogur está en promoción y ahora me disminuyen el precio y yo voy a comprar esa promoción porque me parece interesante, pues entonces lo que tengo que hacer es devolverme y comprar más cereal, porque los consumo juntos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera medir el impacto sobre la cantidad de cereal del precio del yogur, entonces diría, bueno, en este caso, el precio del yogur disminuye y la cantidad de cereal aumenta. ¿Por qué? Porque como el precio del yogur disminuyó, yo voy a comprar más yogur. Y ahora, al comprar más yogur, pues voy a necesitar más cereal. ¿Sí es claro? ¿Por qué estamos analizando estas variables particulares? ¿Hasta aquí vamos claros? Digan algo, por favor. Sí, señora, está bien. Bien. Vámonos entonces con la otra variable, que se llama ingresos. Claro, nosotros cuando vamos a demandar o a consumir, ¿de qué dependemos? Miramos el precio de mercado, comparamos con otros productos que podrían reemplazar el que estoy comprando. Por supuesto, miramos cuánta plata tenemos en el bolsillo para adquirirlo o en la DaviPlata o en el Nequi o en distintas cuentas que existen hoy en día. En todo caso, miramos cuánto tenemos para adquirirlo. De acuerdo al ingreso, nosotros podemos clasificar también los bienes en 2. Esperen que ese día tenía tiempo para ponerme a jugar con los flechas. Entonces, de acuerdo al ingreso, nosotros clasificamos los bienes en normales y en inferiores. Entonces, un bien normal es un bien que yo consumiría si mi ingreso aumenta, tengo la tendencia a aumentar el consumo de ese bien. Si mi ingreso disminuye, pues por supuesto, por lógicas razones, tendré que verme obligada a disminuirlo. Estos son la mayoría de bienes que consumimos. Entonces se dividen en 2, básicos y suntuarios. Esta palabra suntuarios se puede reemplazar por lujo. Entonces los bienes básicos y los de lujo. Entonces, ¿qué sería un bien normal? Digamos que nosotros en Colombia tenemos la costumbre de consumir arroz. En casi todos los departamentos de Colombia se consume el arroz. Entonces podría ser un bien normal. Si a mí me aumentan el ingreso, pues es muy probable que en mi mercado yo lleve algunas provisiones más de arroz o de aceite o no sé, ropa. También es normal una tendencia que si me aumenta el ingreso yo pueda comprar ropa, zapatos, tecnología, en fin, bienes que considero que tienen entre más ingreso, o sea, si aumentan mi ingreso, yo podría adquirir más de esos productos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el tema de la tecnología, el tema de los servicios. Entonces, si yo tengo más ingresos, pues puedo adquirir un plan de viaje, puedo, digamos, que ir a una fiesta, o sea, son bienes que de pronto ya consumiría si aumenta mi ingreso. Ahora, si mi ingreso disminuye, pues por supuesto disminuyen los viajes, disminuyen las fiestas, disminuyen las parrandas con amigos, en fin, entonces, o la compra de ropa o de zapatos. Entonces, digamos que una relación directa y positiva con el ingreso. Mientras que hay otros bienes, que son bienes inferiores. Estos bienes inferiores son los bienes que tienen una relación inversa con el ingreso. Es decir, si mi ingreso aumenta, yo dejo de consumir esos bienes. A más ingreso, menos consumo esos bienes. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de supermercados, en todas partes, en todas las regiones de Colombia y además en otros países del mundo, en la mayoría de supermercados hay unos productos que yo les llamo 3 pepitas marca almacén. ¿Qué significa? No son productos de marca, son productos que le ponen la marca del almacén o una marca 3 pepitas que uno no conoce y que son drásticamente más baratos que los productos de marca. Pongamos un ejemplo, nosotros aquí conocemos el aceite gourmet, ¿cierto? Y ese aceite gourmet pues es promocionado en televisión, eso sale por todo lado, eso mejor dicho, son las superventajas.
Pero uno va a comprar un litro de ese aceite y equivale, no sé, hoy en día tal vez a unos 25 o 30 mil pesos, ¿no? Pero uno llega al mismo almacén donde venden el gourmet y va a comprar un aceite Tres Pepitas marca almacén y el litro de ese aceite vale 8.000. Entonces estamos hablando de que con un litro con lo que compro un gourmet podría comprar 3 litros del otro del barato. Por supuesto, que tiene el caro, pues tiene además de marca algunas propiedades particulares, no sé, que tenga particularmente el producto que lo hagan diferencial y que le hagan valer pues más ante el consumidor. Si yo tengo ingresos, normales, compraría pues el más caro, normalmente. Pero si yo no tengo tantos ingresos porque se disminuyeron, porque estoy pagando una deuda, porque me disminuyeron el ingreso, porque no sé si voy a tener trabajo el otro mes, por lo que sea, pues el aceite Tres Pepitas marca almacén podría ser esa opción. De hecho, hay algunas tiendas por departamentos que se han creado precisamente aprovechando esos bienes inferiores y vendían esos bienes inferiores al principio, porque ahora ya no es tan fácil encontrarlos, pero sí son bienes que no son marcas conocidas, que no tienen un valor diferencial particular y que por tanto tienen un precio mucho más barato. Entonces, estos bienes inferiores son aquellos bienes que uno consume entre menos ingresos tenga. Entonces tienen una relación inversa, uno consume más entre menos ingresos, es una relación inversa con el ingreso. ¿Por qué? Porque son bienes que se consideran de baja calidad. Entonces, nosotros en el mundo entero tenemos un dicho que dice que lo barato sale, complétenlo por favor. ¿Lo barato sale? Caro. Claro, correcto. Entonces, ese no es un pensamiento solamente de Colombia, eso es un pensamiento en el mundo entero. Entonces, ¿pero por qué existe ese pensamiento? Tiene una lógica, tiene un origen, por supuesto. Claro, este pensamiento existe porque si yo estoy comprando barato, pues existía tradicionalmente. Esto ha cambiado un poquito con las dinámicas de globalización de la economía. No es lo mismo que yo pueda producir un bien cuyas materias primas sean de primera calidad, porque estas materias primas me van a costar más. Y si me van a costar más, pues entonces yo voy a tener que pagar o cargarle al precio del producto un mayor valor, porque estoy pagando las materias primas de primera calidad más caras, el trabajo especializado, en fin. Ahora, siempre se había asociado con que lo barato sale caro, porque la otra manera de lograr un precio competitivo era comprar productos o insumos de menor calidad y que me iban a durar menos. Entonces, no es lo mismo comprar unos zapatos de marca que son carísimos, pero que duran hasta que uno se aburre de los zapatos, que comprar unos zapatos en el HC que le valen pues 1% comparado con los de los zapatos de marca, pero que le pueden durar a uno 3 o 4 meses y ahí toca volverlos a cambiar. Entonces, eso todavía sucede en Colombia. No es lo mismo comprar un buzo que de pronto sea de una marca que se caracterice por hacerlo 100% algodón, de alta calidad, que comprar un buzo de los que venden en los puentes peatonales en Bogotá, que valga 10.000 pesos, porque pues sí, el busito abriga y todo, pero por ahí a los 2, 3 meses ya está roto. Entonces, o descolorido, bueno, en fin. Entonces uno ya sabe que le metieron materiales que no son de buena calidad. Eso es la tradicional, pero también puede surgir hoy en día que hayan productos muy baratos porque se generaron cadenas productivas de economías de escala. ¿Qué significa eso? Significa que países como China, por ejemplo, se ha especializado en ser la fábrica del mundo. Entonces, tienen una mano de obra barata, que eso ha ido cambiando con el tiempo. El costo de la mano de obra ha subido un poquito, pero por supuesto no tanto como en América Latina, en Europa, en otros países. Entonces, sigue siendo barata para los empresarios. Pero adicional, implementaron tecnología y cadenas de producción en línea. Entonces, una persona se especializa en hacer, no sé, cremalleras, otras se especializan en hacer bolsillos, otras se especializan en hacer bueno, no sé cómo se llaman esos cositos del brazo, lo que sea. Cada una se especializa en hacer algo y en la línea de producción van armando el producto hasta que sale. Al final, el producto va a salir de buena calidad, incluso lo pudieron haber hecho con buenos materiales porque compran los materiales por grandes volúmenes de compras y entonces eso garantiza además de descuentos pues que puedan exigir calidad.
Entonces, hoy en día también se presenta el fenómeno de que los productos baratos no necesariamente van a salir malos en muchos, digamos que en muchos campos, pero en todo caso en el imaginario colectivo continúa el concepto que lo barato sale caro. Y si vamos a la realidad, pues cuando los productos tienen un precio un poquito mayor, definitivamente su calidad mejora con respecto a los productos que son más baratos. Por ejemplo, hay una polémica hoy en día muy fuerte sobre la ropa que se compra en las plataformas digitales, sobre todo en estas chinas, Temu, Shein y todo esto. Porque en Canadá se pusieron a hacer un estudio porque le estaba dando cáncer a niños, sí, cáncer a los niños, era cáncer de piel. Entonces estaban identificando, se pusieron a hacer el estudio durante algunos años, identificaron un factor común en estos niños que estudiaron que tenían cáncer de piel, era que sus prendas las habían comprado sus padres en estas plataformas, sobre todo el estudio se lo hicieron en ese momento a Shein. Y resulta que identificaron en unas prendas en común y eran unas chaquetas, bueno, hay unas cosas, y le hicieron las pruebas de plomo. Y resulta que estos productos superaban la cantidad de plomo que el cuerpo humano puede soportar. Nosotros tenemos minerales en nuestro cuerpo. Podemos soportar el contacto con cierta cantidad de minerales de acuerdo a nuestra química. Pero cuando ese contacto se supera, se pasa, pues entonces empezamos a enfermarnos. Y encontraron como que uno de los factores que estaba haciendo que a esa gente, a esos niños les dieran cáncer de piel, era ese, era la cantidad del exceso de plomo en la ropa que encontraron. Por supuesto, en Canadá prohibieron la venta de esas prendas, la empresa recibió una sanción y recibió controles estrictos para medir cuánto era la cantidad de plomo que le ponían a sus productos con los que podían. El plomo se utiliza para darle color a las prendas, entonces por eso es que contiene plomo la ropa. Entonces, ¿qué pasó? Pues en Canadá se prohibió y ya no están más esas prendas, pero cuando uno mira esas mismas prendas en América Latina, aquí sí las venden. Entonces, pues por eso todavía existe el concepto de lo barato sale caro. Por tanto, los bienes inferiores, hola, profe, los bienes inferiores pues siguen siendo los bienes como que el consumidor siempre tiene una prevención contra eso. ¿Por qué les hablo tanto de los bienes inferiores? Porque dentro de los bienes inferiores hay un bien que se llama Giffen. Y vamos a ver si aquí lo escribí, no lo escribí. Voy a escribirlo. La tarea que ustedes tienen es, por favor, consulten qué es un bien Giffen. Esta consulta ya la pueden hacer súper rápido ahí en internet. Ay, Dios mío. Vamos a ver, Giffen. ¿Alguien la puede hacer? La consulta de una vez lo sacamos, lo chuleamos. A mí Que me es un parece bien. algo, pero no sé si sea. Es Dime, IFE, IFE, ¿cierto? sí, ¿qué dice? Dice, es la política de transferencia de dinero más grande que realizó. No, eso sí es, realizó la Argentina en su historia. No, Entonces, ponle bienes Giffen. Bienes. bienes. ¿Ves? No aparece. No aparece. A carachas, no aparecen. Venga, yo les busco. Profe, yo encontré algo acá y creo que esto sí es. Dice, es un Dime. producto de primera necesidad cuya demanda aumenta cuando su precio sube. Contra, contraviniendo la ley de demanda tradicional. Esto ocurre porque el producto debe ser bien inferior. No tiene sustituto cercano ni representa una gran parte del presupuesto. Correcto. Entonces, Me dice que es como sí. todos los clásicos, como las cosas básicas de la vivienda. Casi que sí, casi que no. Los bienes Giffen solamente existen, son los básicos, correcto. Son bienes inferiores, eso es importante tenerlo en cuenta. Un bien Giffen es un bien inferior, pero es un bien que se da en un contexto de crisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, para traerlo a un ejemplo cercano, cuando estuvimos en pandemia, ¿se acuerdan que el precio del huevo empezó a subir? Nosotros bajo condiciones normales comprábamos los huevos, creo que eran antes de pandemia, estaban como en 300 pesos un huevo. ¿Mm? Y los primeros,
los primeros días de la pandemia, el huevo pasó de 300 a 500 y llegó al punto que costaba 1.000 pesos. Y luego empezó a subir. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿De ese escenario? Sí, señora. Bueno, el asunto es que ese bien es un bien, nosotros digamos que en el contexto, espérenme un segundito, cierro la puerta que a los profesores les dio por pararse allí a hablar. Ya, ahora sí, ya. Entonces, cuando nosotros empezamos pandemia, los huevos empezaron a subir de precio y luego se quedaron en un precio muy alto, que era 1.000. Ahorita volvieron a bajar un poquito, pero en todo caso, pues ya una vez los precios suben, es difícil que vuelvan a bajar. El asunto es que a pesar de que los huevos estaban subiendo de precio, todo el mundo llegaba a las tiendas y trataba de comprar todos los huevos que hubiese en el mercado, porque estábamos ante una situación de pandemia, donde una de las amenazas que había era el desabastecimiento agrícola. Recuerden que en los primeros meses de la pandemia el gobierno tuvo que regular que no podíamos comprar, nos tuvo que dar cuotas de compra. Entonces uno iba a un supermercado y no podía comprar más de una cubeta de huevos, no podía comprar más de 25 libras de arroz, no podía comprar más de 1 litro de aceite por familia. Entonces, además que nos crearon el sistema de pico y cédula, ¿sí era que se llamaba? Pico y cédula, bueno, algo así. Era una persona, es que podía salir una persona para hacer las compras y tenía que comprar esa restricción. ¿Por qué? Porque empezó a haber desabastecimiento en el mercado ante la incertidumbre del posible desabastecimiento de alimentos agrícolas. Entonces, en ese momento, el precio del huevo empezó a subir, pero la gente empezó a demandar más huevo, pero lo hacía era porque en su momento teníamos miedo e incertidumbre ante la posibilidad de conservar ese alimento. Reconozcamos que si uno no tiene carne, perfectamente puede hacer un huevo y reemplaza, pues digamos que nutricionalmente y además psicológicamente reemplaza el tema de tener carne, pollo o pescado. Entonces el huevo sería un sustituto de esos alimentos, pero en ese entorno sería un bien inferior, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados, gracias a Dios, a consumir pollo, carne o pescado, por ejemplo, en un almuerzo. Si no tenemos plata, pues el bien inferior que podría reemplazarlos podría ser el huevo, porque además es mucho más barato que esos otros 3 que mencioné. Entonces, en ese contexto de crisis post-pandemia o durante la pandemia, los precios de los huevos subieron, pero nosotros seguíamos aumentando la demanda, ¿sí? Ahora, esa es una situación que también se vive, por ejemplo, en Venezuela, porque en Venezuela los precios de todos los bienes, ellos tienen una hiperinflación. Una hiperinflación es cuando los precios de los bienes crecen a un ritmo muy acelerado y crecen a más de 2 dígitos. En ese orden de ideas, independiente de que los precios de los bienes suban, la gente tiene que tratar de conseguir esos productos para poder alimentar a sus familias. Dentro de la gama de alimentos estará carne, pollo, pescado y huevos. Y si yo no tengo dinero, no tengo poder adquisitivo para poder comprar esos otros productos que también suben de precio, pero están carísimos, trataré de adquirir más huevos para poder alimentar a mi familia. Entonces, en el contexto, por ejemplo, de crisis social, política y económica como la de Venezuela, existen muchos bienes inferiores que se convirtieron en GIFEN. En el contexto particular de nuestra situación de pandemia, que era una crisis a nivel mundial, hubo muchos bienes que eran antes normales, pero se nos convirtieron en GIFEN, como los huevos. Y los bienes inferiores en un contexto de crisis, como la guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente en Ucrania, que es donde se vive la guerra en físico, donde bombardean, donde la gente es desplazada, donde la gente muere. En esos sitios no se consiguen fácilmente alimentos y abarrotes y demás cosas. Por tanto, lo poco que hay hace que el precio de esas cosas suba, pero aún así la gente va a tratar de tener esos precios porque finalmente son los más baratos, o sea, siempre tratará de adquirir más bienes inferiores porque son los más baratos que les permite el mercado, así su precio esté subiendo. ¿Es claro el concepto? ¿Buenas? Profe, Sí, señor. Listo. Esos son los bienes Giffen. Ahora yo les anoté aquí debajo algo que se llama bien Veblen. El bien Giffen es un bien inferior, pero tengo que aclarar una cosa.
todos los bienes Giffen son bienes inferiores, pero no todos los bienes inferiores son Giffen. Los bienes Giffen se presentan en contexto de crisis. Entonces, estamos hablando de específicamente pandemia. ¿Qué pasa con Venezuela? Que tristemente vive crisis desde hace más de 30 años, pero realmente ahondada la crisis así muy grave, como más de tal vez ya 10 años. En el caso particular de Ucrania, que si estamos hablando de 2022, 23, 24, 25, llevamos para 4 años de esa guerra. En el caso particular de la Franja de Gaza, pues que llevan toda una vida en la situación, pero se acrecentó, se puso mucho más complicada en este último año. En los casos de los países africanos, donde la guerra ha sido también constante durante los últimos 50 años y no es una guerra como la que vivimos en Colombia, que en Colombia es sectorizada, o sea, podemos estar en las principales ciudades o incluso en muchos pueblos y no pasa nada, pero digamos que en regiones como en el Cauca, como en la Orinoquía, en los llanos, en el Amazonas, incluso en las zonas, algunas zonas de la costa, pues la guerra sí es cruenta y es difícil vivir en esas zonas, entonces allí habrán muchos bienes que son Giffen. Entonces, es un bien inferior que se convierte en Giffen y se demanda a pesar de que su precio suba, porque no hay más, no hay de otra. Es como el más barato que yo puedo adquirir y necesito abastecerme. Y es un bien inferior. Ahora, dentro de los bienes normales también hay una excepción, y esa excepción se llaman bienes Veblen. Entonces, un bien Veblen es un bien normal, como cualquiera, que tiene un precio exorbitante y que también incumple la ley de la demanda porque se consume más entre más costoso sea. Este bien se consume más por prestigio, por razones de prestigio, de querer figurar, de querer diferenciarse del resto de los consumidores, y les voy a dar un ejemplo. Bueno, varios. Hace algunos meses, como a principio de este año, en internet se difundió la noticia de un sombrero muy normal. Esperen, les dejo de compartir esto y les muestro el bien Veblen en acción. Esperen un segundito aquí. Les voy a dar aquí la imagen, un segundo. Sombrero sombrero más caro del mundo. A ver si me sale. Si me sale la imagen del sombrero más caro del mundo. Sí, ya me salió. Ya lo vi. Entonces, ya les comparto. Un segundo. Ventana. Y ahora, yo creo que es esta. Compartir acá. ¿Están viendo internet? ¿Sí? ¿Imágenes o no? Sí, sí, señora. Vale. Entonces, ese sombrero, miren, este costó 10 millones, pero hubo uno que vendieron por 28, 28 millones de dólares. Y creo que era este sombrero que tenía esta cosita de rojo. No, esta no era. Hay uno que tenía una plumita como parecido a este, que tenía una plumita como de oro. Creo que era este, no estoy segura. Creo que era este. Tenía como esa plumita como de oro. Pues bonito sí está, pero 18 millones de dólares. Entonces, ese tipo de bienes la gente los compra es porque quiere alejarse, como le digo yo en la clase de la chusma, quieren que nadie o sea, entre más caro el producto que estoy adquiriendo, menos posibilidad hay que los demás lo tengan. También hace algún tiempo se vendió un vestido de Marilyn Monroe que costó 50 millones de dólares. Entonces, pues vamos a ser realistas. Marilyn Monroe vivió por la época de la década de los 50, ¿cierto? En esa década murió porque murió muy joven. Y si Marilyn Monroe de 50 millones. Si ella vivió en esa década, estamos hablando de más de 70 años, pues ese vestido es una tela, en todo caso tendrá que romperse, tendrá que tenérsele un cuidado impresionante. No sé cuál de estos vestidos es, mírelo, sí, subasta, 5 millones, no, había uno que vendieron por 50 millones, pero busquemos este de 5 millones. Pues sí, está bonito.
Pero en realidad esas prendas se adquieren precisamente para que los demás no puedan llegar a mi nivel. Entonces, son como todo lo contrario. Bien Giffen es un bien inferior que se compra cuando yo no tengo recursos, estoy en una crisis y así suba el precio, lo tengo que comprar. Bien Veblen es un bien normal que se adquiere precisamente entre más caro esté ese bien, mejor, porque significa que los demás no van a poder llegar a adquirir ese bien. ¿Estamos claros en esas diferencias? Sí, señora. Bueno, esos dos bienes son la excepción a la regla de la ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que a mayor precio, menor cantidad consumida y a menor precio, mayor cantidad consumida. La relación entre el precio y la cantidad en la demanda es inversa y negativa, porque nosotros como consumidores, entre más caras estén las cosas, menos cosas compramos y viceversa. Esos dos bienes, bienes Giffen y bienes Veblen, incumplen la ley de la demanda, porque se compran así suban de precio. Las otras variables, bueno, acá entonces nosotros estaremos viendo, recuerden, elasticidad precio, elasticidad de los bienes relacionados o elasticidad cruzada, que también se llama así. Cruzada, ¿por qué? Porque cruzo el precio de un bien contra la cantidad de otro. Y elasticidad de ingresos, porque lo que me va a medir es si los bienes son normales o son inferiores. Otras variables de las que depende la demanda son el tamaño del mercado, las expectativas del consumidor, sobre todo esas expectativas son sobre el ingreso. Entonces, ¿qué consideraciones sobre el ingreso tiene un consumidor? Es decir, me voy a ya hacer una pequeña encuesta y ustedes van a levantar la mano. Levanten la mano las personas que reciben prima de fin de año, de acuerdo a sus contratos laborales. Una, dos, tres personas. Bueno, hay mucho empleo informal aquí. Listo, ya bajen la mano. Ahora, por favor, de esas personas que reciben prima, no van a levantar la mano, solamente van a poner uno de esos emoticones que se borran cuando uno los, ¿cómo se llama? Es una reacción. Pongan cualquier reacción los que estamos en el mes de octubre 23. Entonces, le pongan una reacción los que al 23 de octubre ya tienen comprometida parte de esa prima de fin de año, que se va a recibir en diciembre 16 más o menos, confiando en Dios. Listo, una reacción, dos reacciones. Tampoco eran muchos los que recibían prima, entonces 3 reacciones, entonces sí, bueno, listo. Esas expectativas, ¿por qué les hice la pregunta? Porque estas expectativas son sobre el ingreso. Entonces, lo que pasa con la demanda es que cuando la mayoría de los consumidores sabemos que vamos a recibir un ingreso próximo, nuestro consumo actual aumenta. Es decir, yo sé que me va a llegar la prima en diciembre y yo en octubre ya la tengo comprometida, es decir, ya me la gasté. Mi consumo actual aumenta. Pero cuando uno tiene una expectativa negativa sobre el ingreso futuro, por ejemplo, estos tipos de contratos en los que lo liquidan a uno en forma anual y le dicen no nos llames, nosotros te llamamos, y uno realmente no sabe si lo van a llamar. Con estos contratos, entonces uno lo que hace desde octubre es decir, bueno, voy a recibir una liquidación, dentro de esa liquidación va a haber una prima, no voy a disminuir mi consumo desde hoy, porque no tengo la garantía de que me vayan a contratar el otro año y yo no me puedo gastar toda la plata en estos meses y en las fiestas de diciembre porque no sé qué va a pasar con mis ingresos y por tanto con mi familia. Entonces, esas expectativas de ingreso lo que indican es, cuando el consumidor sabe que va a tener un aumento en ingresos futuro, se lo gasta hoy. El consumo actual aumenta. Y cuando no tiene seguridad sobre el ingreso futuro, su consumo actual disminuye. La otra es, por supuesto, los gustos y las preferencias, porque es demanda, dependemos de nosotros, de nuestras preferencias, y la otra es otros. Ahora, estos gustos y estas preferencias pueden ser manipuladas, claro, todo el tiempo nos están manejando con las campañas de marketing, con los mensajes informativos, con los influencers, con las modas, bueno, todo el tiempo van cambiando, uno tiene gustos muy cambiantes de acuerdo al entorno,
Ahí sí es dichito de que al lugar donde fueres, haz lo que vieres, también. Entonces, digamos que el marketing busca concentrarse sobre todo en esta variable, en la de los gustos. Por eso es que hacen estudios de mercado y miden a ver cómo podemos, gustos y preferencias, a ver cómo se puede entrar por allí para poder hacer la comercialización del producto. Estos otros no podemos despreciarlos porque estos otros son el entorno y el contexto social, cultural en el que está el consumidor. Entonces, aunque no parezca, yo nací, viví, crecí, soy de Bogotá. No soy costeña ni nada por el estilo, ni papá chocuano, pero yo he sido rola toda mi vida. Entonces yo, por supuesto, criada en Bogotá, por mamá cundiboyacense, por supuesto tengo las costumbres de rola. Entonces me he visto como rola, como rola, todo como rola. Lo único es que no parezco, pero lo soy. En ese orden de ideas, pues es que es muy raro encontrar que yo vaya a ir a consumir un producto, por ejemplo, que yo vaya a comprar ropa o zapatos y que termine comprando sandalias. Eso es pero supremamente extraño en mí, porque en mi contexto no las uso, que si sé que voy a ir a un viaje y esa tierra caliente y no sé qué, compraré unas como por no pelar el cobre donde esté, pero el resto no lo hago porque no es mi hábito, mi costumbre, ¿no? Lo mismo la ropa, todo estará permeado por el contexto en el que uno vive y sobre todo también por el entorno familiar y social en el que uno se críe, lo que uno coma, lo que uno mire, lo que uno escoja. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta dentro de las variables de la demanda porque es bien importante. No puedo, lo que les decía tal vez algún grupo otro día, no podría pretender un empresario poner un negocio de burkas en Colombia, que las burkas son estas ropas que usan las mujeres musulmanas, sobre todo, que se ponen y se cubren y solo se les ven los ojitos a veces y tienen una malla para que no se vean ni siquiera los ojos. Entonces es muy difícil que un negocio de esos en Colombia prospere, porque nosotros no lo usaríamos. Entonces, este otro es bien importante tenerlo en cuenta dentro de la demanda. ¿Hasta ahí vamos claros con la demanda? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Listo. señora. Entonces ahora me salgo de acá, voy a explicar la parte gráfica de la demanda porque es bien importante. Uy, ahora no encuentro, ya. Ahora no los encuentro, se me perdieron ustedes. Voy a abrir un Excel, acá donde estaba explicando la oferta el otro día. Compartir. Ventana y libro aquí. Listo, compartir. ¿Están viendo la página donde estábamos explicando? Cambiar, venga, le cambio el nombre. Esto era la oferta. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo, ahora, espéreme, yo copio esa página y le cambio a la demanda y verán que lo hacemos más rápido porque aquí ya están las gráficas, está todo. Entonces aquí le vamos a poner demanda y ténganme paciencia, pero aquí ya es menos paciencia porque simplemente, corremos esto, ay, estas cositas, eso, para acá y aquí estas líneas. Entonces, si ustedes se fijan, y lo vamos a ver con el ejemplo, ay, más chévere, lo vamos a ver con el ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de oferta, la pendiente era positiva. Ahora cuando yo estoy hablando de demanda, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en demanda yo tengo el precio más bajo, el consumidor va a querer obtener mayor cantidad, ¿cierto? Entonces, al precio 1, que es el más bajo, yo voy a querer tener más cantidad. Al precio 2, que es el intermedio, pues consumiré la cantidad intermedia, en este caso, y al precio más caro, vamos a tratar de consumir menos producto. Es al revés que con la oferta. Entonces, la relación en la demanda es una relación inversa y negativa, porque si el precio aumenta, la cantidad va a disminuir. Entonces, en este caso, en mi demanda, a ver,
en este caso en mi demanda, yo voy a tener una pendiente, una gráfica con pendiente negativa. Ahí es cuando tocaba haber corrido la cantidad un trecitico. Hasta aquí por lo menos eso. Listo. Entonces aquí yo voy a tener una pendiente negativa, porque el consumidor se comporta de esa manera. Entre más bajo esté el precio, mayor cantidad voy a querer consumir, y cuando están más caros, pues menos cantidad. Esta se llama ley de la demanda y me muestra una relación inversa y negativa. Dense cuenta ustedes que normalmente nosotros consumimos las ofertas, eso todavía existe para nosotros, las promociones. Para nosotros, si nos ofrecen una promoción y vemos que está más barato, funciona en nuestra mente. Funciona, vamos a querer consumir ese producto porque nos dicen que está más barato. Entonces, por eso es que todavía uno va a los supermercados y encuentra esas ofertas y esas cosas, es porque nosotros como consumidores nos comportamos así. Nos gusta adquirir el producto a menor precio posible. Entonces, esta se va a llamar demanda. Lo de la derecha y la izquierda sigue operando tal cual. Vamos a despejar también por la pendiente, por la función por el eje de las ordenadas, pero con la diferencia que aquí la pendiente va a ser negativa, porque me va a mostrar la relación inversa entre las variables precio y cantidad. Entonces aquí voy a alterar esto. Les voy a poner aquí, esperen, me quito las flechitas que me quedaron ahí atravesadas. Entonces aquí le pondremos que esta es la ley de la demanda. A mayor precio, entonces, menor cantidad. Es al contrario. Menor cantidad demandada. Menor cantidad demandada. Ahí es cuando no funciona. Y a menor precio, entonces, mayor cantidad demandada. Mayor cantidad demandada. Demandada. Indica una relación inversa, aquí ya no es directa, sino inversa, entre la variable precio y cantidad. Signo de la demanda es negativo. ¿Listo? Entonces, ahí me queda, esa me toca dejarlo hasta ahí. Primero, ¿esto qué es? Esto sí será verdad. Número indica que el valor es vertical horizontal. Sí, eso es verdad. La pendiente me indica eso. Y el signo me va a indicar si es más grande, más pequeño. Para que se den movimientos es por el cambio del precio de mercado, tal cual es lo mismo que en la oferta, solamente hay movimientos a lo largo de la curva. Si cambia el precio, si cambian las demás variables, habrán desplazamientos. Y cuando las demás variables cambian, se presentan desplazamientos. Eso es exactamente igual. Secuencia de acontecimientos, movimientos, primero cambia el precio de mercado, entonces cambia la cantidad. Aquí le cambio solo la palabra ofertada por demandada y ya, porque es exactamente lo mismo. Y desplazamientos, primero cambia cualquier variable menos el precio de mercado, entonces se desplaza la curva a la derecha o a la izquierda, entonces cambia el precio de mercado, tal cual. Y la gráfica, entonces cambiaría de la siguiente manera, como es demanda. Recuerden, si hay disminución de cantidades, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda, porque disminuyeron las cantidades. A todos los precios de mercado, se generan menos cantidades, el desplazamiento es hacia la izquierda de la gráfica. ¿Cuando cambie qué? Cuando cambien los ingresos, los gustos, cuando cambie el precio de un bien relacionado, cuando cambien las expectativas de ingreso futuro, cualquiera de esas variables que cambie va a causar un desplazamiento a la izquierda porque disminuye las cantidades. Pero si las variables, como el ingreso aumenta, como que el precio de otro bien también aumenta, como que cualquier otra variable que sea distinta al precio de mercado, cambia para positivo, es decir, para aumentos de la cantidad demandada de este bien,
Entonces se va a presentar un desplazamiento hacia la derecha. Sí, me funcionó, me sirvió, para lo mismo, todo servía. ¿Es claro hasta aquí? Sé que fue una explicación rápida, lo sé, pero ya en los ejercicios que hagamos, ahí ya la cosa va a cambiar, porque ya los ejercicios los podemos incluso representar gráficamente. ¿Sí? ¿Estamos claros o hay preguntas? Profe, a mí no me queda claro lo del desplazamiento y el movimiento. ¿Me lo podría repetir, porfa? Claro, si hay aumentos en las cantidades demandadas de ese bien, hay un desplazamiento hacia la derecha. Y si hay disminuciones en las cantidades demandadas de ese bien, hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Sí fue así? Sí, sí, así. No sé si mejoró. Una disminución en la cantidad es un desplazamiento a la izquierda. Un aumento en la cantidad es un desplazamiento a la derecha. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Buena. Hola, profe. Un aumento en la cantidad es un movimiento. Se va No, hacia no, la no. derecha. No. Un aumento en la cantidad causado por cualquier variable que no sea el precio indica que es un desplazamiento a la derecha. Y una disminución en la cantidad causada por cualquier variable que no sea el precio es un desplazamiento a la izquierda. Eso fue lo que dije. Voy a ponerles acá en el chat. Les voy a escribir aquí un aumento. Claro que ahí queda grabado, pero y en la transcripción queda. Un aumento en las cantidades causadas por cualquier variable que no sea el precio genera desplazamientos ahí, a la derecha. ¿Listo? Cantidades a la derecha. Y una disminución en las cantidades que no sea causada por el precio de mercado genera una disminución en las cantidades que no sea causada por el precio de mercado corresponde a un desplazamiento a la izquierda. Ahí quedó escrito. Creo que ahí queda más claro. Un aumento en las cantidades causadas por cualquier variable que no sea el precio genera desplazamientos a la derecha. Una disminución en las cantidades que no sea causada por el precio de mercado corresponde a un desplazamiento hacia la izquierda. Muchachos, los tengo que dejar. Tengo otra reunión. Entonces, esta Profe, yo clase... tengo una pregunta Dale. que no es, o sea, es como de los grupos. Es que yo, o sea, ninguna persona del grupo que yo tengo me ha respondido les envié un correo y puse un anuncio en el grupo, pues, como usted dijo que parecía como un WhatsApp y eso, puse un anuncio ahí, Y pero no nada. me responden, entonces podría entregar el trabajo sola. ¿Para cuándo es la entrega del trabajo? Mm, ya mismo miro. Creo que el 4 de noviembre. 4 de noviembre. ¿Eso es el otro fin de semana? ¿Sí? Sí, profe, se habilita del sábado al, Al martes. perdón, al martes. Ok. Y aquí en los que están en reunión, ¿no habrá alguno que de pronto no tenga, que esté necesitando un integrante de grupo? Espéreme, yo dejo de grabar. ¿No será que hay alguno que no esté necesitando integrante